Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 30 de enero del año 2023. En materia internacional, las noticias más importantes, dos de ellas tienen relación con el Medio Oriente. Primero, en la madrugada del domingo fue bombardeado el complejo militar de Isfahan, en Irán, en el centro de Irán, por drones que destruyeron esa instalación, una instalación militar, según confirmó el propio Ministerio de Defensa del régimen iraní. Además, sufrieron ataques las ciudades de Khoi, Azarchar, Rash, Karej, Teherán y Hamedán, en donde se habrían presentado ataques a cuarteles militares, instalaciones petroleras, fábricas de armamentos y depósitos de municiones. Hasta ahora nadie se ha adjudicado esos ataques, pero parece una operación quirúrgica que muy pocos países están en condición de efectuar. Los analistas políticos internacionales especialistas en el tema del Medio Oriente señalan que esto podría ser una coordinación entre Israel y los Estados Unidos. Lo cierto es que ha sido atacado el régimen iraní, específicamente fábricas de armamento, fábricas de drones que están siendo utilizados por Rusia en la guerra del este de Europa contra Ucrania. Así que vamos a darle seguimiento a esto. También al mismo tiempo en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, ha habido una serie de escaramuzas, atentados terroristas, muertes, respuestas de Israel, así que se calienta el Medio Oriente. En Estados Unidos, manifestantes salieron a protestar en las calles de varias ciudades el sábado por el violento ataque que causó la muerte finalmente de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años. En esta ocasión, a diferencia de George Floyd, los policías que lo atacaron en la ciudad de Memphis eran también afroamericanos. Y el gobierno federal salió rápidamente, el presidente Biden, a condenar el ataque y la violencia. Esas son dos diferencias muy claras, por lo que a lo mejor la reacción, si bien ha habido protestas, no han sido del nivel de violencia que se dieron con el caso de George Floyd, que todos recordamos salió la gente enfurecida a saquear y a destruir carros policiales, bienes, comercios, etc. Acá ha habido protestas con carteles pacíficas, algunas que otra protesta violenta, como suele suceder en todo tipo de protestas, pero dentro de lo normal, de los parámetros normales. Lo cierto es que ya los 5 policías que atacaron a Tyre Nichols fueron destituidos e incluso la policía de Memphis indicó que desmantelará el escuadrón Escorpión del que hacían parte estos 5 policías. Y en esta mañana se ha producido un ataque suicida en una mezquita en Pakistán, una mezquita dentro de un cuartel, dentro de una sede policial. Estaban realizando las oraciones del mediodía cuando una explosión derribó dentro del cuartel general de la policía de Peshawar, en el noreste de Pakistán, derribó una pared que cayó encima de los fieles. Se contabilizan al menos 32 muertos, 147 heridos y todavía ningún grupo se ha atribuido a este ataque, que es, de acuerdo con el primer ministro Shehbaz Sharif, fue calificado como un ataque suicida. Vamos a esperar qué desarrollo tiene esta información. También que viene a calentar estos conflictos que se alimentan en algunos con temas geopolíticos, otros con temas de fundamentalismo religioso. Es decir, el mundo está en ebullición. Buenos días, Flor. Buenos días, alegría. ¿Cómo Bueno, está? bien, bien, gracias a Dios. Fin de semana, ya ahora sí. Ustedes me dijeron que no hablara del clima, pero tengo que decir que este fin de semana sí, por lo menos en el área de las playas fue de verano espectacular, con No, acá brisa. también puedes hablar de lo que ya pasó, no de lo que viene. ¿Te parece, Sí, sí, Wendy? sí. Espectacular la brisa y el fin de semana en las playas. Mucha gente disfrutando de las playas del Pacífico. Así es, ya entró el verano finalmente, ¿viste? Pero bueno, en el PRD llueve.
No, en el PRD están en una tormenta, Flor. Ahí Exacto. Sí. Oye, Allá sí está lloviendo. oye, hubo pronunciamientos, ya los había habido desde hace rato por parte de, comenzando la primera, Zulay Rodríguez, en octubre del año pasado. Después Pedro Miguel González, ¿no? Y ahora Martín Torrijos se suma y Cristiano Adames también se suman. Es decir, y bueno, hay un movimiento de bases torrijistas que encabeza Pedro Miguel González, que ha sacado un comunicado muy fuerte, y el expresidente Martín Torrijos incluso sacó un video, un mensaje en video, cuestionando la pérdida de la democracia y de lo que él llama el torrijismo. El torrijismo era dictadura autoritaria, ¿no? Pero bueno, le han tratado de dar la vuelta, convirtiéndolo... Dictadura soft, le llaman a ellos, ¿no? Sí, convirtiéndolo en una especie de democracia interna que nunca la existió durante la época en que el general Torrijos Oye, pero lideraba. vamos a escuchar, sí, Escuchémoslo, escucharlo. escuchémoslo para hacer el análisis. Hace menos de una semana advertí que la democracia está secuestrada y que en el PRD estaba a punto de desaparecer. Hoy debo decir con pesar que mis advertencias fueron en vano, porque quienes los dirigen están más empeñados en garantizar sus intereses que el escuchar la voz de las mayorías que exigen decencia y democracia. Los responsables de tales medidas podrán llamarse dirigentes por la formalidad de su cargo en el PRD, pero esto no les permite utilizar el torrijismo a su conveniencia para justificar lo injustificable. Eso no es torrijismo. El torrijismo es la prevalencia de la jerarquía sobre el rango. El torrijismo es la consulta, la participación, es el ejemplo. El torrijismo es la moral política, el combate al clientelismo, cercanía con la gente y un firme compromiso con el cambio al que aspiran los panameños. La desconexión social y política que vive hoy el PRD es el producto de estas y otras malas decisiones que se acumularon sobre los años. Todo dirigente que se precie de serlo debe tener algo muy claro. No hay partido que esté por encima de los intereses del país y no hay partido que pueda sobrevivir sin democracia. Muy bien. En esos puntos... Todos estamos de acuerdo, pero... Así es, ahí no hay espacio para el debate. Yo lo que cuestiono es que el torrijismo no es lo que dice Martín Torrijos. El torrijismo, por lo menos el de su padre. Quizá el torrijismo de él sí, porque ya el PRD en eso sí dio lecciones. El PRD fue el primer partido que hizo primarias. Yo coincido contigo. Sí. Yo coincido contigo. Mira, tú no puedes resolver un problema de hoy con fórmulas de hace 40 años. Sí. Y sacar... Es hermoso, pero cuando le metes el contexto a ese discurso, está salido de todo. Claro. Entonces, sacar... su apellido es Torrijos. Sacar el torrijismo ahora y ponerlo sobre la mesa, pues estaba como de más en medio de lo que se está discutiendo. Eso también es totalmente cierto. Pero sí, eso sí, de que desentona la campaña interna del PRD también, ¿ah? Sí, no. Se convirtió en un misil. Además, mañana tenemos que ver si conseguimos a Pedro Miguel González para que venga a explicarnos él de viva voz, pero escuché hoy que todo esto tiene que ver con una especie de estrategia de chantaje a los diputados, a los que le están reservando el puesto para que apoyen al vicepresidente Gaby Carrizo en sus aspiraciones. Hay un detalle. Ojo, mira, porque descubrí algo aquí en la resolución del propio Tribunal Electoral, del PRD, que envía al Tribunal Electoral sobre el tema de los puestos que reserva. Y presta atención. El PRD está citando el artículo 97 del decreto número 29 del 30 de mayo de 2022 que reglamentó las elecciones y que establece claramente que el límite de la reserva de cargos para alianzas, cuando el estatuto de un partido político así lo disponga, señala que estas reservas no podrán exceder a un 40% de la totalidad de los cargos que deben ir a primarias. Yo me fui específicamente al decreto número 29 del 30 de mayo de 2022 y lo tengo ahí en pantalla. Y mira lo que dice específicamente el decreto en su artículo 97. Límites de las reservas de cargos para alianzas.
Cuando el estatuto de un partido político disponga que sus candidatos a cargos de elección popular serán escogidos por elecciones primarias, pero con la posibilidad de que se excluyan o reserven cargos para acordar alianzas, estas exclusiones o reservas no podrán exceder el 40% de los cargos que deben ir a primarias. Este porcentaje se aplica a las postulaciones para diputado, alcalde y representante de corregimiento. No es lo mismo lo que dice el decreto a lo que puso el PRD en la resolución. Esto va a una interpretación del Tribunal Electoral, te lo aseguro, porque no es igual decirle a alguien que me reserves el 40% de una circunscripción de 5 diputados a decirme que es que yo reservo el 40% de todos mis puestos de elección popular. Porque imagínate, ahora mismo están reservando circunscripciones en donde no dejan nada, pero ¿qué pasa si eso se pasa por el filtro del 40% de la circunscripción? Si tú tienes 5 diputados en una circunscripción, solamente puedes reservar 2. Así que este tema, te aseguro, Guido, que va a ir a análisis del Tribunal Electoral. Pero además, Atenógenes, el artículo establece que es para acordar alianzas la reserva. Pero la alianza de yo con yo, que es ese tipo de alianza. ¿Qué pasa cuando no hay alianza? Así es. Eso lo termina resolviendo el directorio del partido y va a poner ahí el que quiera. Pero bueno, vamos a ver si mañana el propio hay que ver Pedro el Miguel... estatuto. No conozco el estatuto del PRD, pero hay que preguntarle a Pedro Miguel eso y déjame buscarlo para ver si encuentro el estatuto del PRD, ¿no? Pero está interesante. Yo sí creo que esto va a terminar siendo analizado por el Tribunal Electoral. Y vas a ver, Guido, que se va a poner interesante el asunto ahí en el PRD. Sí, bueno, ya hay la tormenta interna, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es hasta risible, pero es bien ético y bien... Claro. haciendo. Oye, claro. Ya te digo, no es lo mismo reservar el 40% de todas tus posiciones a reservar el 40% por cada circunscripción. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Son cosas diferentes. Sí. Total. Óyeme, no sé si vieron que el Contralor General de la República manifestó que no va a hacer, por lo menos eso publica el diario La Prensa hoy, que no va a hacer ninguna investigación relacionada de lo que hablábamos, de la compra de estos apartamentos de lujo por parte de 2 ministros de Estado que ganan $7,000 al mes, que después de los descuentos son 5,000 y tantos, 5,300, 5,400 pesos, y que han recibido préstamos, en algunos casos millonarios, con letras de más de $30,000 al mes, y al Contralor eso no le llama la atención, aparentemente. Bueno, hay un comunicado que está circulando por ahí del señor José Alejandro Rojas. No sé si ustedes lo vieron, que dice que estas publicaciones hechas por... Él no menciona la prensa, pero obviamente fue la prensa. Espérate un segundito, Atenógenes. Antes de que lo leas, yo no lo leí, pero ¿qué lo que dice, pues? Porque es que todos los comunicados dicen lo mismo. Sí, no, es porque es larguísimo, ¿no? Es un montón de cosas, pero quizás... Bueno, pero resumen, te aseguro que es lo que yo ni siquiera he leído, porque es que todos son... No, mira, yo creo que el párrafo 2 es el más importante, cuando él dice que dichas publicaciones se enfocan en proyectos y contratos en el sector privado entre el año 2008 y 2019, realizados por nuestro grupo empresarial Urbe, que fundé hace 15 años con Rafael Sabonge, previo a mi designación como ministro. Durante esos 11 años, nuestras empresas gestionaron el diseño, desarrollo y construcción de proyectos valorados en más de $100 millones, habiendo construido más de 500 viviendas en distintos puntos del país. Como es normal en la industria del desarrollo inmobiliario, se presentaron ante la Codeco un número de quejas de compradores que han sido atendidas o están siendo atendidas. Hay empresas inmobiliarias muy cercanas a este medio impreso, refiriéndose, me imagino que a la prensa, que son líderes en quejas y que no están siendo objeto de ataque por sus periodistas. Como que se tratase de un tema particular y lo lleva en esa línea. Sí, bueno, todo el mundo sabe que... decir, sin leerlo te podría decir, no van a mencionar el nombre del medio y van a decir que todo es mentira y que todo se justifica. Es lo que hacen en todos los comunicados que sacan. Y añade un venenito con el tema de empresas inmobiliarias vinculadas al medio. Todo el mundo sabe que el presidente de la prensa es Diego Quijano, pues que tiene relación con el grupo Su Casa. Y dice también sobre... Pero de eso no se trata, porque resulta ser que ni Diego Quijano ni nadie del grupo Su Casa es funcionario público, ni es ministro de Estado. Claro, obviamente. Entonces, y también ahí dice que la periodista, refiriéndose a la prensa, pues hace referencia a mi relación con mi primo Manuel Aizprúa Rojas, directivo de Minera Panamá, cuyo nexo familiar declaré públicamente hace varios años. Vale aclarar que yo jamás he participado en ninguna reunión interna o externa con Minera Panamá referente al contrato con el Estado.
Bueno, mira cómo nos vamos enterando de quiénes estamos. Oye, quiénes... pero espérate, Flor. Flor, si confirma, dice, el contrato que Minera Panamá realizó con Urbe, ahí sí lo está confirmando, mencionado por la periodista, no fue adjudicado por mejor valor en una licitación privada en 2017 y cuyo contrato fue firmado en el 2018 para desarrollar un proyecto urbanístico en la Pictada de Coclé. Los abogados de Minera Panamá Alcogal presenciaron este acto. Eso es lo que él dice sobre esa relación. Pero lo cierto es que los préstamos que adquirieron estos dos funcionarios o personas expuestas políticamente, préstamos bancarios, fueron en junio y julio del 2022 para adquirir los apartamentos en el proyecto de Paul, creo que se llama. Pero no menciona eso en el comunicado. No lo menciona en el comunicado. No. Entonces, yo recuerdo que cuando se dio el caso, ustedes recuerdan el caso famoso. Sí lo confirma, Guido, sí lo confirma. En el párrafo 4, es que es tan largo el comunicado. Dice, la periodista del medio se refiere al PH de Paul, edificado por nuestra empresa en un terreno comprado a Ideal Living Corp. Santa María Country Club en el 2014, cuya construcción empezó en el 2016 y prácticamente culminó en el 19. Dicho proyecto pertenece a 7 socios y fue financiado con un préstamo interino de construcción otorgado por un banco privado de la localidad en el 2016, que luego fue cancelado en el 2022 con hipotecas que obtuvo cada uno de los 7 socios del proyecto. En mi caso, él lo confirma, el préstamo por 1.7 millones me fue otorgado con las debidas garantías bancarias a 25 años, renovables cada 5 años. Sí confirma lo del préstamo. Sí. No es un invento entonces, No es sí invento. lo confirma. Y entonces, ustedes recuerdan el caso del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, que fue juzgado y condenado por enriquecimiento injustificado por algo similar. La compra de un apartamento, él dijo en su momento que fue con un préstamo del tío Pipo, que en paz descanse, de $800,000, y el señor fue investigado y condenado por enriquecimiento injustificado. Y es un caso muy similar a Así es. Bueno. O sea que, es más, después del comunicado, Ni siquiera investigará. después del comunicado esto trasciende ya el tema periodístico y se convierte en una afirmación porque en lo que yo leo ha confirmado mucho de lo que se dijo en el comunicado, ¿no? Digo, en la investigación de la... Bueno, a nadie debe sorprender la posición del Contralor, porque esa ha sido su posición prácticamente desde el día 1 que asumió ese cargo. Pero hay otras instancias dentro de la jurisdicción de cuentas que pueden levantar su voz. Obviamente, más aún después del comunicado y después de lo que se ha La publicado. Fiscalía General de Cuentas le puede solicitar al Contralor que con esa noticia inicie una investigación a ver si hay un caso de enriquecimiento injustificado. ¿Puede iniciarse con el comunicado o por lo publicado por la prensa? O por lo ambas. publicado. Por ambas. Así es. Por ambas. Bueno. Pero bueno, no sé si lo hará la Fiscalía. Vieron que circuló durante el fin de semana una reunión y un video inclusive entre el presidente del PRD, Benicio Robinson, y el doctor Enrique Lao Cortés, director de la Caja del Seguro Social, y en donde todo parece indicar que están tratando de venderle o están tratando de gestionar una adquisición de un avión para la Caja del Seguro Social. Vi ese asunto. Un avión que sería... ¿Para qué la Caja de Seguro se quiere un avión? No, nada. La Caja del Seguro Social tuvo aviones en la época de la dictadura militar y fueron vendidos todos. Porque tú sabes quién usaban esos aviones. A principios de 1990 porque no era rentable. Claro. Era costoso mantener pilotos, el mantenimiento de los aviones y no tenía sentido en esa época ya. Ahora, en esta época en donde hay policlínicas y hospitales relativamente cerca, ¿qué sentido tiene tener un avión? Porque el argumento es para trasladar pacientes. Ese es el argumento que se da en el video, para trasladar pacientes. Yo conformaría con que los atendieran cuando van a buscar atención. Entonces, curioso, y ojalá haya quien investigue eso. Que ya después del video que circuló yo dificulto que... O sea, después del video que circuló yo dificulto que si hubo alguna intención, eso se vaya a concretar. Porque ojalá no, porque es que esto sería... O sea, tras que la Caja del Seguro Social... también, noticias del fin de semana de la Caja del Seguro Social. El programa de riesgos profesionales lleva 2 años seguidos en déficit. Ese programa nunca había tenido déficit. Entonces, ojo, que ya no es solo el IBM. Es que todos los déficits se agravaron producto de la pandemia. De la pandemia. Y el bajón que hubo en ingresos, claro. La maternidad también no es que está muy bendito, que digamos. Claro. Bueno, y ya vimos lo que comentábamos la semana pasada con el de administración, que si se cumplen los aumentos que solicitan los funcionarios, entonces no le va a poder seguir pasando 380 millones de dólares que pasaban del superávit a el IBM. O sea, que la Caja del Seguro Social y nadie aborda el tema de una vez por todas. O sea, ese tic-tac, tic-tac sigue corriendo. ya no es de reloj, sino de bomba de tiempo. Sí.
Está bueno, me gustó esa. Sí. Ya no es reloj, sino bomba de tiempo. Sí. un reloj que está arriba de un explosivo en que en cualquier momento puede detonar la Caja de Seguro Social. Muy buena observación. Oye, tenemos una pausa. Hoy tenemos de invitado a Manuel Carrillo Poblanos, es consultor internacional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Vamos a hablar un poco de política aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y nos acompaña esta mañana Manuel Carrillo Poblanos, es consultor internacional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA. Él asesora al Tribunal Electoral en muchos temas y yo aproveché la oportunidad que estaba acá en Panamá, estuvo con nosotros en la mañana en el noticiero, para hablar un poco acerca de política y quizás aquí, no sé si vale el término, pero es la política comparada, pues, ¿cómo estamos en relación en esa política electoral y no la política partidista, sino ese manejo electoral de nuestro sistema en comparación con otros países de la región? Y quién mejor que esta agrupación, esta asociación IDEA, para darnos un pantallazo global acerca de cómo está esa política electoral en otros países comparada con Panamá. Nosotros obviamente tenemos muchas críticas y problemas a nivel interno de nuestros políticos, pero sí reconocemos que por muy malo que sea el sistema político partidista en democracia, créame que siempre va a ser mejor que la mejor de las dictaduras. Y creo que ese es el mensaje que uno transmite en función de la política partidista, porque hay mucha gente también que lo que se baja al extremo. Bueno, quiero que mueran todos los partidos, muy bien, pero ok, si mueren todos los partidos, ¿qué opciones hay? Creo que el camino por ahora es la organización y la organización en un partido político. La crítica interna a los partidos es válida, el cuestionamiento interno a los partidos es válido, eso es libertad de expresión, eso es democracia, pero al final sí es cierto, señor, lo que queremos, señor Carrillo, es entender eso, o sea, cómo nos ven desde afuera, por lo menos en el caso panameño, qué tipo de recomendaciones le dejan a Panamá ustedes allá de IDEA. Y háblenos acerca de eso. Buenos días, gracias por Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de reflexionar con ustedes algunos temas pues, de política, de democracia y elecciones, ¿no? El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, es una organización intergubernamental que agrupa más o menos alrededor de 40 países, su sede está en Estocolmo, Suecia, y organiza esquemas de cooperación y apoyo y asistencia técnica. Este es el caso aquí en Panamá. Pero planteabas, Atenógenes, unos asuntos importantes en relación a la democracia, a los partidos. A diferencia de la época de los 70s, 80s del siglo pasado, donde las transiciones democráticas para abandonar a dictaduras y a regímenes autoritarios fue acompañado por un entusiasmo intelectual, político, de organismos internacionales, líderes académicos, centros de investigación y educación superior. Todo esto, digamos, fue en ascenso. Sin embargo, lees en los últimos 5 años, los libros sobre democracia, es la caída de las democracias, el fracaso de las democracias, la decepción de las democracias, el fin de las democracias. Y hace poco un importante líder de un país, defendiendo al autoritarismo, decía: el fin de la democracia se acabó, está terminado. ¿Por qué? Porque las democracias son complicadas y son ineficientes. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que si no hay democracia, ¿qué hay entonces? Exacto. O sea, lo discutíamos aquí con Guido y con Flor. Si no hay democracia, lo que hay es autoritarismo y dictadura. De hecho, yo rescato nuevamente la frase famosa de Winston Churchill, que decía: la democracia es el menos malo de los sistemas. ¿No? No es perfecta, ni me faltaba. Sí, tiene sus complicaciones, tiene sus trabas, tiene todo eso, pero es el menos malo de los sistemas. Bueno, lo decía Antonio Ledesma en su entrevista ayer en la prensa, ¿no? Que la democracia, por más fallas que tenga, se cura con más democracia, no con dictadura. Así es. Incluso Karl Popper, filósofo austríaco, decía que existe la democracia y con los votos se puede quitar a quienes están en poder, no con la violencia.
Es decir, me parece que esos son rescates buenos, porque la democracia, digamos, es un régimen político principalmente humanista. Tocaste el tema de la libertad de expresión. Efectivamente, lo que dijo este líder autoritario importante en el mundo, dijo, pues dice, son ineficientes y son muy complicadas. Sí, nada más que las libertades las anulan. A los opositores o los matan, los envenenan, los extinguen o los corren fuera del país, ¿no? O los procesan ilegalmente, como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, que ha sacado a todo el que opina distinto de él de competencia usando el sistema judicial. Así es, ¿no? así es. O te secuestran civilmente, como pasa con Panamá. Secuestran civilmente. Exacto. El tema es, lo complicado es cómo vives con las libertades, y las libertades políticas, civiles y jurídicas para los habitantes. Eso es complicado. Claro. Entonces, vienen los recursos. Hace rato mencionabas, Atenógenes, el tema muy sofisticado de los temas de la reserva de cargos, que ya tiene una minucia jurídica muy específica, que si tú lo planteas en términos globales, pues es algo muy particular. Carrillo, y Panamá. ahora que lo menciona, ustedes desde IDEA han analizado cuánta gente está rechazando esa convivencia democrática en este momento. ¿Es una moda o es una tendencia de la gente de que en América Latina no quieren la democracia? Porque si no quieren la democracia, quieren entonces el autoritarismo y la dictadura. Porque eso sería interesante analizarlo, y creo que IDEA de seguro ha revisado este tema, ¿no? Sí, efectivamente. Empiezo por la conclusión. Primero, alrededor del 75% de los 180 países que tenemos elecciones con distintos estándares democráticos, hay una decepción, y hay un esquema como híbrido, es decir, de decepción y de regresión. Es decir, solamente un 25% aproximadamente, está en el informe de IDEA del 2022, viven, digamos, en democracia más integral, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a eso? A ver, hay varias cosas. En primer lugar, el tema del manejo de la economía con la globalización. Hay una globalización pactada en términos de comercio, medio ambiente. Sin embargo, hay un anarcocapitalismo de globalización no pactada. Entonces, mientras tasas de interés, endeudamiento se fijan en Wall Street o en Bruselas, los países tienen que adoptar las medidas, e internamente entonces el político o el gobernante adopta medidas que se han tomado fuera y que no fueron consensadas. Claro. Entonces van y patean la puerta de los palacios de gobierno o de los parlamentos, porque tú tienes que hacer frente a esas adversidades de la economía. Entonces, el ciudadano normal, común y corriente, pues se decepciona. Dicen, pues, sus necesidades no están siendo satisfechas. ¿Para qué voto si mis problemas no se resuelven? ¿Para qué voto si esto es cada vez peor? Pero no hay una comprensión global y es complicado para este tema de la economía. Pero sí ha habido extremos, por ejemplo, el caso de Venezuela. O sea, hace más de 20 años se vio que la misma sociedad venezolana tenía las preguntas y la respuesta de la sociedad venezolana por irse al otro extremo. Votar por alguien que ha convertido en los últimos 20 años a Venezuela en una gran dictadura. No, y ha producido una diáspora de 7 millones, casi 8 Así millones es. de venezolanos, algo nunca antes visto en Latinoamérica. Sobre el tema de la decepción, ¿qué papel juega la educación? Porque Antonio Ledesma también en la entrevista con Flor del Knockout planteaba, y nos los planteó aquí también en Cuarto Poder, que la solución a esa decepción a lo mejor pasa por la vía de la educación para la vida en democracia, que la gente entienda que la democracia no tiene fórmulas mágicas, que es una construcción entre todos realmente, y que ofrece las vías de salida cuando hay una decepción en las personas que han recibido un mandato para obedecer a los electores. Que esa es la otra parte que no se entiende. Sí. Se cree que el mandatario manda, no, el mandatario obedece. Sí. ¿No? Sí, yo creo que es una situación pluricausal.
Y este enfoque que está planteando Guido me parece que es de la mayor relevancia. Olvidamos, mencionaba yo que la transición democrática fue acompañada, hubo un acompañamiento intelectual, cultural, político, social, mediático. Sin embargo, hoy que tenemos los problemas con la democracia, hemos visto que olvidamos la educación para la democracia, la cultura para la democracia. Creíamos que con elecciones libres y transparentes era suficiente y ahí llegábamos al paraíso. No, hay que estar educando en forma permanente sobre las libertades, la tolerancia, el respeto a la pluralidad, la inclusión, los derechos de las minorías y hacer política democrática. Eso pues lo abandonamos, ¿no? En términos de tanto de gobierno como de medios de comunicación, partidos políticos y líderes. Y esto es un proceso sobre todo de orden social. Y ahora lo vivimos más con el término de las redes sociales. Con las redes sociales estamos más intercomunicados, pero menos solidarios, menos dialogantes respecto de la construcción democrática de nuestro presente, de nuestro futuro, ¿no? Entonces, el tema de la educación lo abandonamos. Decía yo que nos faltó democratización en términos de educación. A diferencia, digamos, hay instituciones como la Iglesia Católica, siguen evangelizando después de 21 siglos, ¿no? No, y nosotros nos olvidamos de ese pero mire tema. las distorsiones del sistema. En el caso panameño nosotros estamos criticando ya algunas afirmaciones de esos votantes. Esa afirmación que dice, bueno, robó pero hizo, no importa, voto por él. O sea, son afirmaciones que van distorsionando el sistema poco a poco. Y no sé si será un fenómeno de Panamá o de la región. Es un problema en general. Es un problema en general porque también en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el planteamiento hubo también del rompimiento de las normas y de la ley, y sin embargo lo siguieron apoyando. Como el caso de Donald Trump, exactamente. Pero el día de hoy el 48% de norteamericanos cree que hubo fraude en las elecciones, ¿no? ¿Y dónde está la verdad? ¿Y dónde estuvo la verdad jurídica y la verdad moral? ¿Y dónde está la aceptabilidad de la derrota en términos democráticos? Porque cuando usted juega en democracia, juega con las reglas. Pero entonces, si pierde, ya no acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, Estados Unidos. Sí, estamos hablando de la principal democracia de Occidente. Entonces, digo, 1776, una gran nación así, se originó. Y sin embargo, ¿qué problemón tienen con su propia democracia? No solamente es de instituciones, de leyes, es de educación, de cultura y de moral. Es decir, la democracia debe estar siempre soportada por una cultura y una moral que avale. Y la democracia está basada también en la verdad, y la verdad jurídica, y una verdad moral, en donde hay un respeto por la dignidad humana. El populismo y el autoritarismo y las dictaduras no. En estos regímenes el tema es o tú o yo. Es decir, y en democracia es tú y yo. Bueno, y como vimos. Ahí usted ha dado, Manuel, en el clavo, porque ese o tú o yo ha producido la que hoy conocemos como la polarización extrema que se está difundiendo en todos los países. O sea, es un tema globalizado también, el de la polarización. Estados Unidos sufrió esa polarización con un personaje como Donald Trump, que quiere volver a ser presidente. Además, anunció su candidatura y ya comenzó a hacer uso de las estrategias de golpear al adversario, incluso siendo su copartidario. O sea, hay quienes no creen que es y yo y tú, sino que confirman que es o yo o tú. Y entonces eso genera un choque que se extiende entre la población, aprovechando que la gente no tiene cultura democrática, además. Sí, a ver, señor Guido, el tema de la política democrática se hace con la razón, discutiendo y respetando la perspectiva y los puntos de vista del otro. En la política, digamos, populista o dictatorial, pues no hay este esquema de reflexión, sino ese esquema de exclusión. Y ese es otro asunto que hemos
digamos, abandonado los demócratas. El tema de este discurso de odio y de polarización excluye y no estamos razonando. No estamos discutiendo, por ejemplo, plataformas, soluciones, esquemas como para el medio ambiente, esquemas como para la pobreza, esquemas para la salud. Lo vimos en la propia pandemia, ¿no? Es decir, hubo un problema de orden social y lo empezamos a resolver de manera individual. 75 vacunas compitiendo y solamente unos cuantos países empezaron a vacunar y todo lo demás cuando era un problema global. Pero cuando tuvimos el problema de la crisis inmobiliaria en 2008, entonces el G20 se reúne y toman decisiones para salvar a las inmobiliarias. ¿Y la salud? ¿Y nosotros? Entonces, todo esto ayuda, digamos, a este esquema, digamos, de falta de comunicación y de polarización. Y lo que ha dañado, me parece, de manera grave, es el discurso de odio y de polarización, no solamente, digamos, en México, sino básicamente en todas las democracias, ¿no? Eso es cierto, y hay que entender también las razones que han llevado a esa polarización y ese discurso de odio, porque pareciese que la política, algunos la ven y la perciben como una élite que no baja hacia las verdaderas necesidades de las comunidades. Está pasando en Panamá y está pasando en diferentes regiones, y no hablamos de una élite económica, hablamos de una élite política, que son los que toman las decisiones y que los miembros de mi partido o los del país al cual represento acepten esas decisiones que tomo, sin que haya una especie de democracia en esas decisiones. Y esto es muy común, miren, que lo resalto, en nuestra región occidental, acá en América. En Europa, quizás como ellos van más evolucionados en su modelo político, las situaciones son distintas, salvo lo que está ocurriendo también en el Reino Unido. Pero no sé qué se necesitará. ¿Se necesitarán más elecciones? ¿Se necesitará más consulta de parte de los gobiernos a los ciudadanos? ¿Qué piensa, Idea? Yo creo que, a ver, las soluciones por sí mismas no son la solución. Es una medida y una estrategia, lo como está planteando, por ejemplo, en Perú, para salir del problema, convoquemos elecciones. Pero ¿y el acuerdo político? Los consensos, el acuerdo en lo fundamental, ¿dónde está? No está. Y la elección no va a ser la solución. Para hacer cumplir todos esos acuerdos, y traigo a colación nuevamente el caso de Estados Unidos, se requiere que haya una justicia independiente que ponga coto, y que usted planteaba que las decisiones jurídicas, ¿no?, que se requieren, las decisiones jurídicas las toma un órgano judicial independiente, como sucedió en Estados Unidos, con las acusaciones falsas de fraude que de paso dieron al traste con la carrera jurídica de un personaje como Rudolph Giuliani, que había sido un alcalde de Nueva York que se había destacado y terminó su carrera de una manera triste por embarcarse en una narrativa falsa que no fue acogida por ninguna de las instancias judiciales en donde se presentó el caso. Entonces, la independencia judicial es fundamental para la democracia también. No, pues es esencial, porque, a ver, en democracia estamos hablando de un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho existe precisamente también el Poder Judicial y una justicia que sea imparcial. Hubo varios secretarios de Estado en los Estados Unidos que rechazaron la instrucción que venía de la Casa Blanca de que avalaran el fraude electoral. Gente que renunció, gente que no se prestó para eso. También hay otra cosa, señor Guido, la integridad. La integridad de las personas, la integridad de lo que representa el tener el cargo público e impartir justicia. Estamos hablando entonces de otro campo, del campo moral. Me parece que van muy de la mano, ¿no? Pero volviendo al punto inicial, Atenógenes, el tema de las elecciones. Las elecciones te resuelven un problema. Es de la manera democrática, con libertades, para acceder al poder. Ese es el único. Todo lo demás tiene que ver ya con gobierno, política pública, efectividad en la administración de los distintos temas del crimen organizado, la seguridad pública, el medio ambiente, la educación, la justicia, la infraestructura, el transporte, el comercio, etcétera, etcétera. Entonces,
en sí mismo, con más elecciones no resuelve. Todas las elecciones dividen a la sociedad, porque unos votan por unos, otros votan por los otros, ¿verdad? Entonces, después de las elecciones hay que reconstruir el tejido político y el tejido social a través de un nuevo pacto político. Pero per se, y con este esquema de polarización, siempre te queda el sabor, uno gana y otro pierde, y el perdedor ya no reconoce. Pero mire lo que está pasando a nivel de, y hablo de Estados Unidos incluido. La política se está volviendo cada vez más presente en el día a día de las personas, de los habitantes de los países, a tal punto que sustituye inclusive a la farándula local. En el caso panameño, los políticos terminan siendo muchas veces más faranduleros que nuestros propios artistas o cantantes. Entonces, eso termina convirtiéndose en una especie de riesgo muy grande, porque comienzas a ver a los políticos que ellos piensan que son cantantes de reggae o miembros de la farándula, y se les olvida que su verdadera función es política. Tú lo ves entonces en las redes sociales que ahora abundan, haciendo espectáculos o tratando de llamar la atención para algo a lo que no está él llamado, ni a algo para lo que sus electores lo escogieron a él. Entonces, es un debate que está ocurriendo no solamente en Panamá, en toda la región, incluyendo en Estados Unidos. Así es, y en general en el mundo, por el tema de la decepción de la democracia, de lo que hablamos, ¿no? Y de que la democracia no está dando los resultados esperados. Es terreno fértil para el surgimiento del populista, o del payaso, o del showman, que promete las salidas fáciles, aquí y ahora, promete el oro y el moro, ¿verdad? Y la gente lo cree, porque está viendo por el otro lado de que la democracia no ha resuelto los problemas cotidianos por los cuales yo voté. Entonces viene la decepción de la política, la decepción de la democracia, la decepción de las elecciones. Y entonces viene el discurso populista de estos showman a sustituir al verdadero político. Estos son politiqueros, eso no es el político. El político, regresemos a los orígenes, ve por el bien público, tiene una responsabilidad de Estado, tiene una integridad mayor, ¿no? Pero ya tampoco se discuten ideas, no. Se insultan, se discuten cuestiones de y los agravios, partidos políticos, ¿no? Han perdido sus conceptos ideológicos. Totalmente. Terminan siendo áreas grises en donde no se sabe ni por qué estás incluido en el partido político, más allá por la necesidad de conseguir un puesto de trabajo. Sí, y además el desdibujamiento ideológico. ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la derecha? ¿Qué es eso? ¿Qué es el centro? La de gente ya es irrelevante, porque el discurso populista ha terminado con eso. Solamente dice, estos son corruptos, yo soy el puro. Estos lo hicieron mal, yo lo voy a hacer bien. Y ahí se la llevan pateando la pelota hacia adelante, ¿no? Entonces es un problema. Si le añadimos el ingrediente del clientelismo paternalista, por llamarlo de alguna manera, de que el político ya no va solo ofreciendo promesas de resolver problemas, sino que físicamente lleva un pedacito de solución, en el caso de Panamá, convertido en tanque de gas, en hoja de zinc, en bloques de cemento, en sacos de arena. Entonces el sistema se corrompe desde la raíz, que es la base del electorado. Me has dado una pauta para citar un importante presidente de la región latinoamericana. Planteó el tema de que públicamente, y él lo dijo además en todos los medios de comunicación, él utilizaba la pobreza porque son un argumento y una estrategia política, los pobres. La que fue presidenta de ese mismo partido dice, sí, mantengamos los pobres, porque si el pobre lo subimos a la clase media, se olvida quiénes lo llevaron a ese estadio. Entonces, mantengamos los pobres. Sí, terrible. Eso, qué barbaridad. Refleja un nivel y un estado de pobreza, pero intelectual. Totalmente. Moral. Moral, exactamente. Sí, totalmente. Y también refleja esa política en la cual estamos involucrados. Pero tenemos una pausa, ya regresamos acá en Cuarto Poder.
Bueno, interesante la conversación sobre temas políticos que hemos tenido esta mañana, no necesariamente política partidista, sino esa gran política y esa gran dirección que está llevando la política a nivel de la región. Y hablamos desde Canadá hasta Chile, donde se está viendo una transformación completa de todo lo que por lo menos era el status quo político, ¿no? Y el resurgir de nuevos tipos de liderazgo político. Dígame, Flor. Flor, bueno, Manuel, el tema de la observación electoral se ha convertido, me parece, en algo clave en estos momentos, precisamente por los escenarios, como planteaba Tenoch, que se están transformando. La importancia que tiene un proceso electoral que sea observado por observadores, valga la redundancia, imparciales, neutrales. La OEA se ha caracterizado por tener grupos de observación electoral que son generalmente aceptados por la mayoría de los países, con contadas excepciones. Venezuela, una de ellas, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre ese tipo de acompañamiento al proceso electoral? A ver, la observación electoral se ha convertido en una pieza clave desde la perspectiva de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional, para acompañar el proceso electoral y apoyar la organización y el resultado electoral, cualquiera que sea, desde el punto de vista procedimental. No que estén a favor o en contra de que gane A o que gane B, no, sino del procedimiento y de que haya habido elecciones. Miren ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienen contemplada la figura de la observación electoral. Sin embargo, en esta última elección, con la de Trump, hubo organizaciones internacionales y hubo organizaciones dentro de los Estados Unidos para decir y llamar no hubo fraude. Es decir, esto es un punto realmente importante. Ahora recién en Brasil igualmente jugó un papel vital la observación electoral, tanto nacional como internacional. 2 años antes se había empezado a trabajar la tesis de que va a haber fraude electoral, sobre todo por una de las fuerzas políticas, que fue la que perdió. En ese sentido, fraude. La urna electrónica no garantiza, la urna electrónica es vulnerable, la urna electrónica permite el fraude. Cuando ese mismo presidente fue electo con esas mismas urnas y cuando 20 años antes han generado alternancia en el poder con esa misma urna. No es el tema de la urna, es la estrategia política para manipular el uso de la urna, que son cosas distintas. Y ahora en lo del Brasil, dijeron, se está preparando el fraude. La observación internacional, tanto de OEA como de Uniore, prepararon sendos reportes, incluso un reporte técnico de altísimo nivel, para decirle, pues aquí no hay ninguna posibilidad de fraude. Pueden mejorar algunas cuestiones de orden técnico, pero fraude no se puede. El reporte que tenía el ejército al respecto dio marcha atrás, porque había una oferta de que sí había posibilidades de fraude. Se hizo un segundo intento por plantear el tema del fraude y sin embargo no hubo un fundamento técnico. Entraron otro reporte técnico sobre la urna y conclusión, pues ganó el que ganó. Entonces los agoreros del desastre en términos del fraude electoral, pues no lo lograron, ¿no? Sí. Pero ahí está, ¿eh? Y está muy claro que es parte de la estrategia para no reconocer los resultados en caso de que sean adversos. Eso yo creo que queda muy claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel. Saludos, Gracias, Flor. Ser. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC, en señal digital, el brunch también. Hasta mañana.